Se nos dan los vectores A y B como una combinación lineal de los vectores unitarios I, J y K, y tenemos que encontrar 3 veces el vector A menos 2 veces el vector B. Ahora veremos la gráfica de estos vectores en el espacio, y veremos qué sucede cuando encontremos esta diferencia. Pero creo que será útil reescribir estos vectores en forma de componentes, por lo que durante 3 veces el vector A menos 2 veces el vector B, escribamos esto como 3 veces el vector A en forma de componente. Tendría un componente X de 3 positivo, un componente A de 4 negativo, y el componente Z de 1 positivo. Entonces, menos 2 veces el vector B en forma de componente tendría una componente X de 2, componente A de 5 negativos, y componente A de 3 negativos. Y ahora para el siguiente paso realizaremos la multiplicación escalar, así que multiplique cada componente aquí por 3 positivos. 3 veces 3 es 9, 3 veces negativo 4 es negativo 12, y 3 veces 1 es 3. Ahora mantendremos esto como resta, lo que significa que realizaremos una multiplicación escalar con 2 positivos. Entonces, 2 veces 2 es 4, 2 veces negativo 5 es negativo 10 y 2 veces negativo 3 es negativo 6. Más adelante hablaremos sobre cómo podemos escribir el problema de resta como un problema de suma. Y ahora, para encontrar el vector resultante, restaremos los componentes X y Z. Entonces el componente X sería 9 menos 4, el componente Y sería negativo 12 menos negativo 10. Y el componente Z sería 3 menos 6 negativo. Entonces, simplificando tendríamos un componente X de 5, un componente A de 12 negativos más 10, eso es 2 negativos. Y un componente A de 3 más 6 o 9. Pero debido a que los vectores originales se dieron como una combinación lineal de los vectores unitarios I, J y K, deberíamos obtener el vector resultante en la misma forma. Entonces esto sería igual a 5 veces el vector unitario I, menos 2 veces el vector unitario J, más 9 veces el vector unitario K. Entonces, si bien tenemos un vector resultante, quiero mostrar lo que está sucediendo en el espacio cuando encontramos la diferencia de los múltiplos escalares de los vectores A y B. Pero antes de hacer eso, será útil reconocer que 3 veces el vector A menos 2 veces el vector B podría escribirse como una suma, esto es equivalente a 3 veces el vector A más negativo 2 veces el vector B. Echemos un vistazo a esto en el espacio. Este vector azul aquí es el vector A, y este vector púrpura es el vector B. El vector resultante que encontramos es este vector rojo aquí. Vamos a mostrar de dónde vino esto. Si este vector azul es el vector A, el vector 3 veces vector A sería un vector en la misma dirección con 3 veces la magnitud, o 3 veces más largo, que se vería así. Entonces, este largo vector verde aquí es 3 veces el vector A, y luego vamos a agregar 2 veces negativo al vector B. Entonces, el vector B 2 veces negativo sería el vector en la dirección opuesta de este vector con el doble de magnitud, que se vería así. Entonces este vector gris aquí es negativo 2 veces el vector B. Por lo tanto, queremos encontrar la suma de 3 veces el vector A más el negativo 2 veces el vector B. Una forma de hacerlo sería tomar el punto inicial del negativo 2 veces el vector B y colocarlo en la terminal punto de 3 veces vector A. Vamos a seguir adelante y mostrar eso también. Entonces, aquí es negativo 2 veces el vector B con el punto inicial en el punto terminal de 3 veces el vector A, y observe cómo el vector, con el punto inicial en el origen, con el punto inicial de 3 veces el vector A, y el punto terminal en el punto terminal del vector negativo 2 veces B es nuestro vector resultante graficado aquí en rojo. Entonces, aunque es un poco más difícil mostrar esto en 3D, se puede mostrar de manera similar a cómo encontramos la suma y la diferencia de los vectores en 2D. Espero que hayas encontrado útil esta ilustración.